Bienvenidos a un nuevo episodio de Desacato con Sam. Yo soy Sam, una estudiante de Derecho y Criminología con cierto gusto por temas problemáticos a nivel social, especialmente en el área de, como lo adivinaron, Criminología y Derecho. En el video de hoy traigo la pregunta de ¿por qué le tenemos tanto miedo de decirle criminal a una persona criminal? ¿Lo han notado? ¿Han notado cómo, según el partido político y el discurso político que estén dando, a veces se les llama privados de la libertad, a veces se les llama criminales, otras se les llama, palabras más deshumanizantes, y en otras ocasiones son sencillamente reos? Y eso es algo que no solamente cambia en el español, pero sino también en el inglés, y si supiera chino y alemán, posiblemente, estoy segura que también cambiarían ahí. En el video de hoy vamos a averiguar por qué es que sucede todo esto, desde la perspectiva de, primero, de la criminología y el lenguaje, qué significa y cómo este cambio de palabras hacia la persona criminal, hacia el reo, lo que ustedes quieran llamarle, cambia mucho la percepción de la sociedad hacia lo que debemos reaccionar, lo que debemos de esperar y lo que no debemos de esperar. Bueno, esto es Desacato con Sam. Espero que disfruten el video y si no, no me importa. No, sí me importa mucho. En serio, ayúdenme. Bueno, perfecto. Comencemos con el video. En primer lugar, quiero traer un par de, en realidad son 2 libros de base, El Contrato Social y El Príncipe de Maquiavelo, que son los libros que más uso para elaborar este tipo de videos, o sea, siempre de guiones. Les recomiendo que se lo lean. Muchos de los conceptos que se usan en este video están basados en mucho de lo que hice esos libros. Hay que tomar en cuenta cómo muchas veces, a mí me dio un choque muy severo el día que estuve viendo un discurso y una política costarricense, y lo que más usaba era es que los privados de libertad, con un aire que inspiraba una lástima muy grande. Y al mismo tiempo estaba yo en la computadora leyendo lo que es la diferencia entre el culpable y el no culpable a nivel de criminología, y estaba leyendo ciertos preceptos de los crímenes, de cómo se forma la persona criminal. Estaba leyendo todo esto. Yo dije, wow, esta señora habla con tanta compasión y con tanta humanidad, inspira tanta humanidad hasta este grupo de personas que muchas veces se olvida con esa palabra de privados de libertad, que esas personas cometieron un crimen y que están ahí por independientemente, se supone que deberían ser absolutamente culpables si están en la cárcel. Hay errores en el sistema de justicia, pero la sana teoría es que la gente que está en la cárcel es porque son criminales, cometieron un crimen. Dependientemente de la gravedad, cometieron un crimen. Rompieron el principio del contrato social. La sociedad espera ciertos comportamientos de un individuo con tal de mantener la armonía. Si esa persona no lo cumple, y no solamente eso, le falta el derecho a otra persona y lo agarran, eso se llama un incumplimiento es incumplimiento del contrato social, desde la parte sociológica, antropo, no sé qué. Y aparte de eso, es directamente una persona criminal. Criminal. Sí hay sentido, ¿verdad? Pero también he visto discursos políticos que tratan a los criminales con un nivel de deshumanización que se nos olvida que eso es gente, que eso en algún momento fue el hijo de alguien, que una rata, que un perro, como algo menos que humano, que un monstruo.
ese otro extremo también creo que es bastante negativo, porque si bien cometieron crímenes, eso no les quita su característica humana y de que deben tener, aunque lo que hayan hecho fue en contra de la sociedad, deben de tener cierto cuidado y respeto. Debe haber un balance. Una palabra con la cual estoy más o menos bien es con el término reo. El reo, bueno, si nos vamos desde es como de donde nace todo lo que es el prisionero. El prisionero, creo que por el asocio cultural que hay, sí es un término que podría hacerle justicia. O sea, está prisionero, está en la prisión. Pero se entiende por un contexto cultural que hay un motivo. En una prisión no va una persona inocente, por decir algo. O sea, entre todos estos conceptos voy a lo siguiente. Que la forma en la que usamos ese lenguaje, todos esos términos van a influir la percepción que tengamos sobre esas personas y por lo tanto lo que vamos a ser capaces de aceptar o no de ellas. Por lo menos, por ejemplo, voy a poner la diferencia aquí, marcada. Un criminal, la palabra criminal reduce a la persona por el acto. Un privado de libertad es básicamente desplaza la acción del sujeto al Estado. Es casi un eufemismo sumamente infantil. Privado de la libertad. Ay, pobrecito. No, están ahí por algo. Están ahí por algo. La palabra reo, por lo menos, es bastante equilibrada. A mí me gusta mucho el término reo, porque proviene del latín reus. Vamos a sacar aquí lo que es la teoría. Básicamente, el término proviene del latín reus, el demandado, el que debe responder por la culpa, y sostiene que el sujeto es un agente libre y responsable que tiene una deuda procesal activa y moral con su comunidad, sin caer en el extremo que antes mencioné, decirle ratas o otro tipo de palabras que ya es directamente deshumanizante. Pero tampoco está al nivel de privado de libertad, que es una lástima, honestamente, condescendiente, tomando en cuenta todas las implicaciones de un crimen, no solamente desde el nivel de esa persona criminal, sino también lo que implica a nivel social. Yo voy a quedarme con el término reo. Creo que es lo más justo que existe. Ahora sí, habiendo entendido todo esto, lo que es el lenguaje, la percepción del lenguaje, o sea, no es lo mismo si yo se le digo, voy a comerme un taco, que es un taco, usted va a decir, un taco regular, no importa. Si yo digo, voy a comer un buen taco, la gente va a decir, yo también quiero un taco. La gente va a reaccionar a ese lenguaje que yo utilicé. Si aquí no hay nada, todo está en internet, perdón, soy como todos los demás. No, mentira, no sé. Hay que tomar en cuenta cómo todo esto se utiliza como triangulación política en Latinoamérica. ¿Qué significa esto? Que los políticos van a utilizar cierto vocabulario dependiendo del discurso y el resultado de ese y lo que ellos esperan obtener de ese discurso. Básicamente no va a ser lo mismo que yo diga. Que los políticos lleguen y dicen, un político quiere vender esto, un labial y dice, este es el labial rosa más espectacular, que diga, esto es un labial rosa. Esto a nivel, voy a poner ejemplos, este tema es complejo y me encanta, entonces voy a poner ejemplos. Vámonos a los 3 tipos de discursos en Latinoamérica en lo que respecta a los criminales. En primer lugar tenemos, voy a usar, quien le caiga el guante, quien le caiga, si les gusta o no les gusta, sepan que esto es un mero propósito académico, no tengo ningún tipo de variación política en esto. En primer lugar, El Salvador. Nayib Bukele específicamente, donde se utiliza
y creo que en el caso de El Salvador está justificado, un discurso bastante deshumanizante. Por ejemplo, voy a citar a Nayib Bukele, que dice básicamente, trata a los criminales, a los reos, de ratas, terroristas, pandilleros, de perros, o sea, los trata con un vocabulario bastante deshumanizante. En el contexto de El Salvador y teniendo en cuenta la historia de El Salvador, es muy comprensible que se utilice este vocabulario en concreto para referirse a la persona criminal o a la persona rea en El Salvador. Aquí viene nuestro amiguito del principio, Maquiavelo. Maquiavelo plantea, sopesando esta situación, sobre, ¿cómo lo digo? Es una situación de que entre ser temido y amado, Nayib Bukele elige activamente como bien a nivel social en El Salvador que los criminales sean percibidos de una forma bastante temida en realidad, porque es muy difícil tenerle cierta compasión a un grupo de personas que no demostraron compasión, por lo tanto a través de ese lenguaje se ven reducidas a algo menos que humano y a la vez eso como resultado permite un tipo de dureza mucho más justificada y entendida a nivel social hacia los criminales en El Salvador. Ahora voy a poner de ejemplo a Costa Rica. Costa Rica está en un punto medio muy negativo en lo que respecta a la criminalidad. He pasado semanas investigando lo que vienen a ser las tasas de criminalidad en Costa Rica y los datos que hay son bastantes inexactos. También los medios de comunicación muchas veces distorsionan mucho los datos para provocar este miedo, pero tampoco son miedos infundados. O sea, tienen un motivo, tienen un origen, pero sí son bastante inexactos los datos que hay respecto a la criminalidad en Costa Rica porque no se han actualizado. Lo más reciente que encontré fue el 2024, para quien le importe. Bueno, ¿cuál es el discurso que respecta a la criminalidad que es el predominante en Costa Rica? Es el de laxitud institucional. Básicamente, el sistema, vea, eso lo vi en un discurso hace poco de esta señora presidenta que hablaba de los privados de libertad, que no sé qué, no sé cuánto, y cuando no se utiliza este discurso de privados de libertad, se utiliza usuarios del sistema penitenciario. Básicamente esta es la forma más fácil de quedarle bien a todo mundo. Porque sí, se da como cierto nivel de respeto y humanidad hacia la persona privada de libertad. Estoy cayendo yo también. Se da cierto tipo de respeto hacia lo que es el reo, pero al mismo tiempo se mantiene un tipo de nivelación a nivel institucional. ¿Qué diría mi gran amigo Jean-Jacques Rousseau de esto? Saquemos la librita de citas falsas. No, en realidad todo está apuntado en el blog de notas de la tablet. Todo malhechor, atacando el derecho social, convirtiéndose por sus delitos en rebelde y traidor a la patria, cesa de ser miembro de ella al violar sus leyes. En este caso, la conservación del Estado es incompatible con la suya. Traducción a esto. Básicamente, Costa Rica ha deformado mucho el pacto social moderno. Si una persona, basándome en la teoría del contrato social, viola las leyes de una sociedad, deja de ser parte de ella, se le excluye. Por eso es que está el sistema penitenciario. El sistema penitenciario como tal es una sociedad pequeñita dentro de una sociedad para quienes no supieron respetar las reglas de esa sociedad independientemente del motivo. No importa si es alguien que mató, alguien que robó, eso no cambia. Se rompió una norma escrita, impuesta por amor a la armonía y a la convivencia social, se excluye. Y eso es algo que está muy borrado en las instituciones penitenciarias de Costa Rica. Lo cual es algo bastante triste, porque
como resultado de toda esta laxitud institucional que las personas se definen según las instituciones a las cuales estén asociadas o no, muchas veces se pierde el sentido de por qué están esas instituciones en primer lugar y qué es lo o sea, más allá del por qué o quizás están ahí, sino para quiénes son realmente y para qué aportan realmente o para qué se supone que deben de aportar. Luego tenemos a México, que está muy similar a Costa Rica en el aspecto de el discurso que se vende, y es el discurso del determinismo estructural. Vamos a la libreta de citas falsas. La icónica frase de esta señora es abrazos, no balazos. Y la retórica de los delincuentes como jóvenes engañados y víctimas del periodo neoliberal. Ok, dependiendo del contexto político del país, esto puede que sea cierta o no, puede que sea cierto o no. Tal vez yo hablo de un punto privilegiado de que en Costa Rica sí existen instituciones que en teoría respaldan a los jóvenes y ofrecen alternativas a un mundo a un mundo criminal. En el poco contexto que tengo, si alguien por accidente ve este video y es de México, por favor, cuéntenme. De que en México no sé si es que no hay tanto respaldo a nivel social para jóvenes o directamente. Bueno, sí es cierto que desde la parte de la criminología, el crimen, hacer un crimen es una lección propia al individuo, uno, o dos, a menudo es una serie de contextos y presiones a nivel social que determinan que como el único resultado, la única salida sea para una persona para avanzar en su vida cometer un crimen. Eso es algo que doy por entendido que sí se da más en el contexto social que vive México, pero definitivamente no son del todo víctimas. Ok, ¿cuál es mi conclusión con todo esto? Era necesario, pero no. Como estudiante, yo entiendo perfectamente la separación metodológica de estas conductas. La criminología clínica muchas veces nos enseña que el delincuente está condicionado por el hambre extremo y por el deseo de una oportunidad para ser mejor. Básicamente, la persona criminal lo que quiere y lo que siempre se va a buscar a pro de ellas va a ser la reinserción social, la oportunidad de una reinserción social, porque hay condenas que no son para siempre. No es lo mismo un delito de fraude donde le roban a cierta institución miles de millones de colones y al año está esa misma persona que ejecutó eso de patitas en la calle otra vez como si nada, donde hay una reinserción social mucho más fácil porque realmente nadie se dio cuenta de lo que pasó, que una persona que tuvo que robar por hambre, B o C, por el motivo que sea, que eligió eso y que últimamente su reinserción social va a estar mucho más marcada por el hecho de que es reconocida como una persona con un potencial peligro. Esto nadie me lo preguntó, pero desde el punto de la criminología solamente hay dos crímenes que no están justificados bajo cualquier tipo de circunstancia y son los que no están tan penados como deberían, a diferencia de otros. El robo se puede justificar, el asesinato se puede justificar bajo el argumento de defensa personal o de defensa ante alguien que no se puede defender, por ejemplo. Pero entre todos esos crímenes que nunca que no se pueden justificar es, bueno, los asesinatos, cierto tipo de categoría de asesinatos, voy a dejar que ustedes adivinen qué fue lo que dije ahí y lo que es el fraude. Caso de ejemplo. Pero de igual manera, todo vuelve al mismo punto. Con la persona Rea hubo un tipo de rompimiento en el contrato social que está impuesto a nosotros desde que nacemos por cualquier motivación y muchas veces
los políticos agarran el lenguaje para moldar ciertos discursos que beneficien su campaña. Claro, para Bukele es beneficiante llamar a los reos privados de libertad la palabra que ustedes escogen, decirles que son ratas, que son, o sea, de todo lo deshumanizante que existe, porque en el contexto de El Salvador y con la ola de violencia que ha habido durante años, se entiende que beneficia al partido político de Bukele y a su mano dura, mano estricta, que él hable como hable y que se refiere a las cosas como son, porque las personas van a estar mucho más abiertas y predispuestas, los que son de Salvador, el resto del mundo, eso es un punto y coma que no me corresponde, van a estar mucho más propensos a aceptar que ese lenguaje moldee cierto tipo de resultados, porque como así habla Bukele, así se les trata en el sistema penal. No voy a meterme en el debate de que si eso está bien o mal, es algo que sucede por motivos. En algún momento me gustaría explorar el tema porque el sistema penitenciario de El Salvador sí es relevante de cómo se está moldeando actualmente otros sistemas penitenciarios a nivel de Latinoamérica y cómo se perciben ciertas cosas actualmente. Luego tenemos el caso de Costa Rica, que en Costa Rica todo viene variando, depende de la institución. En serio, hasta con las universidades se percibe a la gente diferente o no, dependiendo de la universidad en la que esté. Y es algo que lo mismo pasa con ese lenguaje que se usa para tratar a los usuarios del sistema penitenciario. O sea, sí me entienden que puede llegar a sonar un poquito ridículo, dependiendo del contexto. Pero es un vocabulario que se amoldea al contexto de Costa Rica y da resultados que la gente de Costa Rica espera. Que se traten como usuarios de un sistema. Y en México no nos vamos a meter porque ese es un tema muy complejo. Entre todo, incluso en los debates que se están dando en México sobre su sistema penitenciario, por todo el tema de los carteles, las bandas, es algo sencillamente muy grande para mi entendimiento en este momento. Okay. Pero sí, ¿cuál es mi punto final? De que la forma en la que hablamos sobre estos grupos sí van a moldear los resultados, que la expectativa, los resultados de cómo se traten ellos, de cómo, no solamente de cómo se traten, sino cómo reaccionamos a esos grupos y qué tan dispuestos estamos o no después de ya pasada la condena de que se reintegren a la sociedad, en este caso a la sociedad costarricense. Eso fue todo, eso fue Desacato con Sam, las citas las dejo al final del video y también están libros que se pueden explorar. Eso fue todo, sí. Espero que les guste, dejen su like, su comentario y si creen que podría hacer algo mejor, si estuvo muy confuso, si me faltó, yo qué sé, lo que sea, estoy abierta a comentarios. Bye.